Recientemente el periódico New York Times, que como saben ustedes es muy liberal y que ve la pornografía como parte de la libertad de expresión y no como una enfermedad social, publicó un artículo en la sección de ciencia, y esto es muy importante. No es un artículo de opinión. Más de una vez el New York Times ha publicado un artículo de opinión de personas que critican la pornografía y señalan que es un problema cada vez creciente. Pero esto lo publicó un artículo recurriendo a varios cientistas sociales sobre lo que significa la pornografía y a cientistas sociales que además se han especializado en investigarla, ¿no? Y por si acaso, de ninguna manera esperen ustedes una posición como la que nosotros tenemos, que es una posición no solamente con base científica del daño que hace la pornografía, sino también moral, que sabemos el daño espiritual, la destrucción del alma que produce la pornografía. Pero este artículo ofrece argumentos estadísticos muy importantes. Obviamente, voy a decir la solución que plantea esta investigación es una solución bastante liberal, bastante mediocre, porque dice, bueno, lo que nosotros necesitamos es alfabetización pornográfica, es decir, que los jóvenes sepan, entre comillas, ver pornografía, ¿no? Ver qué cosa es verdadera, qué cosa es falsa. Pero uno de los cientistas sociales que más y mejor ha investigado la pornografía se llama Brian Willoughby, y el profesor Willoughby ha venido investigando cómo actúa la pornografía en los más jóvenes, qué tan fácilmente acceden los jóvenes a la pornografía sin que los padres sepan, porque simplemente tienen un dispositivo móvil, y los padres creen que su hijo, especialmente un hijo de 10, 11, 12 años, no va a saber cómo acceder a la pornografía y no sabe que la pornografía está a solo un clic de cualquier página web que uno está viendo. Y el profesor Willoughby se puso a estudiar cómo la pornografía afecta los hábitos de los adolescentes, especialmente en términos de las relaciones interpersonales, ¿no? Él dice, una de las cosas que he visto en los padres es que muchos padres han tratado de ignorar el hecho de que sus hijos vean pornografía, ¿no? En algunos casos les han prohibido simplemente verbalmente, oye, no vayas a ver pornografía, y en otras ocasiones desean que si ven pornografía sea una cuestión más, ¿no? Que no se convierta en algo que van regularmente, así como, bueno, ven juegos, ven noticias o lo que sea una parte pequeña del menú. Y lo que dice el profesor Willoughby es, no, necesitamos una aproximación más sistemática, porque primero, la pornografía se está convirtiendo en masiva entre los adolescentes, y en segundo lugar, está teniendo efectos devastadores en la manera como se relacionan con otras personas. Ojo, Willoughby sabe que existen efectos individuales, personales también, pero en lo que él se ha especializado es en las relaciones interpersonales. Es decir, la persona que ve pornografía trata a los demás, socializa, se relaciona con los demás de la misma manera que una persona que no la ve. La respuesta es no. Y a la pregunta, ¿el efecto de la pornografía es positivo o negativo en la manera como un adolescente se relaciona con las demás personas, especialmente las del sexo opuesto? Es absolutamente negativa. Y Willoughby comienza a explicar lo siguiente. Miren, existen dos mitos de que los padres piensan sobre la pornografía y que comparten muchas veces también los adolescentes. Pero acá está el problema con los padres. En primer lugar, es que los padres hacen una equiparación
entre pornografía y desnudez. O sea, ellos básicamente creen que la pornografía es desnudez, un poco sexualizada, digamos, pero es básicamente desnudez, ¿no? Y que siempre ha existido en las revistas que antes se llamaban pornográficas. Existen desnudos en los comerciales o semidesnudos tan cercanos que prácticamente equivalen a desnudos. Existen muchas veces desnudos que se presentan como artísticos y en consecuencia la pornografía es una variante de esta desnudez. Y el asunto es que no es para nada así, porque están desconociendo el hecho de que la pornografía no deja nada a la imaginación, porque no solamente no es estática, sino que es profundamente irreal. Y aquí entra el segundo punto, y es que los padres muchas veces creen que la pornografía es una especie de lección de clase de cómo se tienen relaciones sexuales. Es una especie de, entre comillas, documental, ¿no? Y este es un tremendo problema porque la pornografía está más difundida entre los jóvenes de lo que los padres son conscientes. Y el número de padres al que se les pregunta, ¿tú crees que tu hijo o tu hija consume pornografía? El número de padres que responden sí, que responden no, cuando los hijos sí están viendo pornografía, es cercano al 70%. Es un número terrible. O sea, la inconsciencia de los padres es seria, ¿no? En Estados Unidos, por lo menos, una encuesta realizada en el 2023, citada por el profesor Willoughby, dice que en promedio los norteamericanos ven pornografía en línea por primera vez alrededor de los 12 años y que ya el 73% de los jóvenes de 17 años en todo Estados Unidos, de cualquier rango social, de cualquier procedencia, de familias conservadoras, de familias liberales, el 73% ya han visto pornografía, ya sea porque han comenzado a verla intencionalmente, ya sea porque, entre comillas, tropezaron en la pornografía, ¿no? Y este es un problema tremendo, especialmente esta creencia de que la pornografía es una especie de documental. Y leo lo que dice el profesor Willoughby sobre esto. Dice, para el observador o el consumidor de pornografía inocente, y acá no usa exactamente la palabra inocente, utiliza la palabra naïf, que significa pues tonto, básicamente, ¿no? O sea, de una inocencia tonta. Dice, para el observador o el consumidor naïf, la pornografía podría parecer un documental de cómo se hacen relaciones sexuales. Pero en el mundo real, todas las falsas son inventadas. Las mujeres no reaccionan ante el intercambio sexual de la manera como es presentado en la pornografía. La pornografía centra la satisfacción en el varón y en la relación sexual auténtica, como no aparece en la pornografía, es que no solamente hay consentimiento, sino que hay una relación y no es simplemente referido a una conexión física. Por otro lado, en general, las personas que se presentan en la pornografía se presentan normalmente con características físicas que no necesariamente existen en la realidad. Las relaciones sexuales están glamorizadas y son presentadas como si fueran muy sencillas y que cualquiera puede hacerlas sin necesidad de la maduración en la relación, de la comprensión, del intercambio, del mutuo conocimiento
que lleva a un proceso de aprendizaje. ¿Y cuál es la consecuencia de esta visión? En primer lugar, cuando una mujer en cualquier tipo de circunstancia o en cualquier tipo de vestimenta, ¿no?, está vestida de enfermera, de policía, de lo que sea, termina siendo un objeto en un video pornográfico. Esto lleva a que el hombre se aproxime a la mujer como si cualquier gesto o cualquier vestimenta, obviamente más va a ser cuando la vestimenta sea más reveladora, pero cualquier vestimenta es en realidad una especie de anticipo de la relación sexual. Y el crecimiento de violaciones entre personas que se conocen, que se han disparado, no solamente en Estados Unidos, sino en general en el mundo occidental, se basa en esta distorsión profunda de la pornografía que hace creer que determinados gestos de la mujer significan consentimiento y, es más, significan que están pidiendo las relaciones sexuales. Incluso cuando están diciendo no, no y no, y en las películas pornográficas esto se muestra como un falso no. Entonces, la manera como contamina las relaciones sexuales es muy grave. En Inglaterra, menciona el profesor, varios jóvenes han terminado en la cárcel por la manera absolutamente violenta como han tratado a sus parejas sexuales, especialmente en el inicio de una relación. Y la excusa de estos jóvenes es que ellos decían, es que en las películas pornográficas que yo veo, eso le hacen a las mujeres y las mujeres aprueban y se muestran, digamos, satisfechas. Entonces, la pornografía luego tiene un efecto bastante serio en el tema de la autoestima. La persona ve estas situaciones completamente ficticias, completamente idealizadas, encuentra que él o ella no son capaces de conducirse así, no son capaces de portarse así, y porque existe este mito de que en el fondo la pornografía, incluso en las formas más perversas, son en realidad, entre comillas, documentales. Así es como se portan las personas. Y no es así. Una vez más, no es así. Entonces, obviamente este es un artículo es un artículo del New York Times. En consecuencia, no van a decir hay que impedir la pornografía. Una vez que muestran todas estas consecuencias catastróficas, dicen, bueno, hasta ahora la ciencia no ha respondido claramente si es que la pornografía en línea es auténticamente dañina para la persona. Después de citar a este catedrático y a varios otros, no sé cómo el New York Times concluye que esto no es en realidad pornografía, pero por lo menos dice que ha llegado el momento en que hay que comenzar a discutir sobre la pornografía. Y termina citando al doctor Willoughby, que dice que cuando él habla sobre pornografía con grupos de padres o con estudiantes, habla específicamente de formas que se presentan en las películas pornográficas como actos naturales o normales o que son complacientes para ambas partes, que en la vida real no lo son. Y dice, pero la mayoría de veces la reacción de los padres es que los padres resisten a hablar de este tema y dicen que más bien si hablamos de este tema vamos a hacer que mucha gente que no sabe de pornografía se comience a obsesionar como la pornografía, ¿no? Y que esto va a despertar más bien a que sus hijos usen pornografía y por eso prefieren no hablar con ellos de pornografía, porque tal vez no estén usando y al decirles esto comiencen a usar. Dice, ese es un mito común y es un mito completamente equivocado. Tenemos que iniciar una conversación sobre la pornografía porque muy probablemente los hijos de aquel que está prácticamente seguro que sus hijos no consumen pornografía, la están consumiendo. Que tengas un buen día.